Tengamos una meditación en la bendita y santa palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en la epístola que ha sido objeto de nuestras meditaciones en estos últimos meses en que hemos estado meditando en ella. Ya vamos un poquito adelantados y vamos en el capítulo número 3. Gracias al Señor, ya vamos un poquito más de la mitad, porque nos corresponde meditar ahora en el capítulo número 3 de la epístola a los Filipenses, Filipenses 3, y vamos a leer del versículo 17 al 19. Entonces, le decía que ya vamos un poco más de la mitad porque nos quedan solamente 17 al 21 de este capítulo, es decir, versículo 17 al 21, y luego el capítulo 4. Entonces ya vamos entraditos de esto. Sin más preámbulo, leamos la palabra del Señor, porque eso es lo más importante. A eso nos hemos reunido y vamos a leer. Dice Filipenses capítulo número 3, el versículo es el número 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que el Señor bendiga sus palabras. Este capítulo número 3 le hemos denominado lo nuevo del apóstol Pablo o que el apóstol Pablo tiene en Cristo Jesús. Y no cabe duda por compartir la misma fe, porque Pablo posee su fe en Cristo Jesús, es un salvado, y nosotros poseemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. El mismo medio para justificarnos fue Pablo, y en nosotros no cabe duda que estas mismas cosas nuevas también son una realidad para nosotros, o debe de ser una realidad en nosotros, los salvados. El apóstol Pablo empezó acusando a los judaizantes y también probablemente a los gnósticos, empezó acusando a estos grupos, algunos grupos que pretendían ellos desviar a la iglesia de la sanidad en la doctrina, que pretendían afectar en su culto a la iglesia del Señor. La incipiente iglesia ya estaba viéndose amenazada por grupos, otra vez, que procuraban desviarlos de la verdadera sinceridad a Cristo, la verdadera devoción al Señor Jesucristo. Y eso al mismo tiempo el apóstol Pablo lo toma como un argumento de lo nuevo que él tiene. Es decir, que el apóstol Pablo va a utilizarlo para demostrar que la religión que fuera de Cristo, él no podía alcanzar nada, que la religión no pudo darle a él absolutamente nada, aunque él tenía cosas de qué gloriarse. Y dice Pablo, si alguno tiene de qué gloriarse en cuanto a la justicia que es por la ley, bueno, yo más, dice, y él empieza a mencionar todo su pedigrí religioso, todos sus antecedentes religiosos, presenta su hoja de vida, su currículum vitae religioso, el apóstol Pablo. Muchas de esas cosas el apóstol Pablo las tenía porque tenía unos padres piadosos, y otras porque él se esforzaba continuamente para obtenerlo, para buscarlo, pero la religión misma no le dio absolutamente nada de lo que Cristo Jesús sí le dio. Cuando él obtuvo
el conocimiento del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo lo obtuvo. Estuvimos viendo una primer cosa que el apóstol Pablo tiene en los versículos 7 y 8. Luego de haber acusado a los judaizantes y a los gnósticos, el apóstol Pablo nos presenta lo nuevo que él tiene y es una nueva apreciación. Ahora Pablo ama lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes amaba. Antes aborrecía a Cristo, aborrecía a Dios, aborrecía a su obra a tal punto de perseguir a la iglesia, pero el apóstol Pablo amaba su religión, amaba su pecado, amaba su yoísmo. El apóstol Pablo lo amaba. Ahora el apóstol Pablo aborrece lo que antes tanto amaba y no cabe duda, esa es una realidad en todo salvado. Antes el salvado, siendo otrora pecador, él amaba su pecado, amaba el mundo, amaba su yoísmo, él se amaba a sí mismo, aborrecía a Dios, era aborrecedor de Dios en malas obras, era enemigo de Dios en malas obras, aborrecedor de lo bueno y era enemigo de lo bueno. Pero ahora el apóstol Pablo ama a Cristo, ama la justicia en Cristo y está dispuesto a entregar su vida por aquello que antes aborrecía y que quería destruir, esto es, a saber, la iglesia. Mire el cambio precioso que la gracia del Señor puede hacer en las personas. En los versículos 9 y 11, el apóstol Pablo nos presenta una nueva aspiración. El apóstol Pablo no desea encontrarse ni en este tiempo ni en aquel tiempo con su justicia, sino que desea encontrarse en la justicia del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios en Cristo Jesús, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Luego vimos nosotros del versículo 12 al 14, el apóstol Pablo nos presenta una nueva conducción y esa nueva conducción es la santificación progresiva que el apóstol Pablo va a ir experimentando de una manera cotidiana, de una manera personal en su vida. Es decir, va a ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Va a ir creciendo en la santidad con la cual el Señor le ha santificado a él. Y aquí estuvimos viendo bien. Tuve ahí un pequeño lapsus en cuanto al sistema y al Internet, pero bueno, vamos a continuar. Le decía que en esta conducción, en esta nueva conducción que el apóstol Pablo nos presenta en los versículos 12 y 14, el apóstol Pablo, su conducción nueva es la santificación progresiva. En esa ocasión estuvimos comentando dos conceptos muy importantes que en algún momento pueden confundirse quienes no los conocen o los mismos inconversos en cuanto a juzgar a algún hermano. Nosotros tenemos una santificación posicional, es decir, en Cristo Jesús posicionalmente somos santos, pero no significa eso que nosotros no vamos a cometer ni un pecado, nosotros no tenemos ni un pecado. Pero sí es cierto, porque tampoco es justificación para los salvados de que como nosotros vamos a seguir cometiendo, en algún momento vamos a seguir cometiendo de pensamiento, en sentimientos o en la voluntad, en nuestras acciones, vamos a seguir nosotros cometiendo algún pecado, pero no significa que nosotros lo vamos a tener como excusa para darle rienda suelta a la carne, sino que vamos a tener esa santificación progresiva, es decir, vamos a ir creciendo nosotros en esa santificación de una manera personal, de una manera cotidiana, de una manera experimental y de una manera progresiva. Lo que pasa es que el nuevo hombre es dinámico, el nuevo hombre es progresivo. Cito lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, no
despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, la cuarta cosa que el apóstol Pablo tiene, lo presenta en el versículo 15 y 16 de este mismo capítulo número 3 de Filipenses. Y es que el apóstol Pablo tiene una nueva asociación. Él dice, los que ya somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también se los revelará Dios. Entonces tenemos una nueva asociación y esto es con los perfectos, es decir, con los salvados. Un perfecto es uno que está en Cristo Jesús, uno que está en Cristo Jesús. Y ahora nosotros, luego tuvimos, hace 8 días lo mirábamos, tuvimos un delicioso entre paréntesis, un delicioso entremés de esto, porque quisimos aprovechar para explicar tres palabras que se relacionan con las sagradas escrituras y cómo éstas han llegado hasta nosotros. Estuvimos viendo lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación de las sagradas escrituras. La revelación se dio una vez porque es el acto soberano de Dios por medio del cual Él decide revelarse de una manera especial a sus criaturas, de una manera especial al hombre especialmente. Está la revelación natural de Dios, es decir, el Señor como su autor dejó plasmada su firma en toda la naturaleza. El apóstol Pablo dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, dice la palabra de Dios. Pero está la revelación especial, que es a la que nos referimos. La revelación especial es el acto soberano de Dios por medio del cual Él decide manifestar al hombre o darse a conocer al hombre por medio de sus sagradas escrituras, por medio de su Biblia, la palabra del Señor. La Biblia no es el todo de Dios, pero sí es todo lo que Dios quiso revelar al hombre y todo lo que el hombre necesita a efecto de volver a Dios, de ser restaurado con Dios, de volver en amistad con Dios, a efecto de que el hombre pueda regresar a Dios amándole, temiéndole y sirviéndole. Y la otra palabra es la inspiración, que es el acto soberano de Dios por medio del cual Él inspira a ciertos hombres para escribir su revelación especial. Es decir, la Biblia es todo lo que Dios quiso que los hombres escribieran. Es todo lo que Dios quiso que los hombres dejaran plasmados, ya sea en libros, ya sea en epístolas, ya sea de la forma en que el apóstol Pablo o en diálogos, eso fue lo que el Espíritu Santo quiso que quedara plasmado. La revelación y la inspiración fue una vez dada, nada más. La iluminación se dio en los tiempos antiguos. Hubieron profetas que escribieron su profecía, escribieron su libro y luego regresaron otra vez para poder leer y ahí necesitaban iluminación de la palabra de Dios. Dice que en tu luz he de ver la luz. Así dice la palabra del Señor. Ilumíname conforme a tu palabra, etcétera. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la iluminación. Y la iluminación de estas tres, la que nos acompaña hasta el día de hoy, es la iluminación que el Espíritu Santo da a través de sus sagradas escrituras, a través de su palabra. Luego de este pequeño repaso, permítame hablar con usted y retomar la idea que estamos trayendo de las cosas nuevas que el apóstol Pablo tiene en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver una quinta cosa. La primera cosa, una nueva apreciación. La segunda cosa, una nueva aspiración. La tercera cosa, una nueva conducción. La cuarta cosa, una nueva asociación. Y ahora vemos una quinta cosa que tiene el apóstol Pablo y es
una nueva misión. El apóstol Pablo tiene una nueva misión. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Existen dos. Vamos a empezar con este versículo, el, el versículo 17. Existen dos modelos a imitar, porque Pablo nos presenta acá un modelo que es correcto y nos va a presentar un modelo que es incorrecto. Y hay dos modelos, nada más de pastores, de líderes que vamos a imitar o que nosotros tenemos para imitar. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Dice el apóstol Pablo, el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? No podríamos nosotros quedarnos nada más con lo que Pablo expresa al principio del versículo, que dice, sed imitadores de mí, sino que además no solamente era el apóstol Pablo, sino que dice, y mirad a los que así se conducen, o sea que hay muchos ministros, hay muchos pastores, hay muchos que van enfrente de nosotros, pero dice, según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Con nombre y apellido. No cabe duda, si Pablo se incluye nosotros, pues uno de ellos es Pablo. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 y versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Entonces ya tenemos dos. Por un lado tenemos a Pablo y por otro lado tenemos a Timoteo. Dice Pablo, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Es de una manera plural. Para los hermanos de Filipos estaba como modelo el apóstol Pablo y era también Timoteo. Pero me atrevo a pensar que el apóstol Pablo tiene en mente a alguien más. Dice el capítulo número 2, esto ya lo meditamos en su momento, dice Pablo, haya pues en vosotros, es de sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, un modelo abnegado, pero al Señor Jesucristo no lo vamos a incluir ahorita porque Él está en otra categoría, la categoría de la divinidad. Dice la palabra del Señor aquí mismo en el capítulo número 2, versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo está dando su testimonio acá, entonces él es un ejemplo. Dice la palabra del Señor, el siguiente versículo, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo lo vuelve a mencionar. Entonces tenemos a Pablo, a Timoteo, que ya lo mencionamos. Dice más adelante, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces tenemos al apóstol Pablo, a Timoteo y también tenemos a Epafrodito. Cuando dice ejemplo que tenéis de nosotros, según el contexto, los hermanos de Filipos tenían en mente entonces, porque lo acababa de mencionar en el capítulo número 2 y en el 1:1 al inicio de su epístola, tenían en mente al apóstol Pablo, tenían en mente a Timoteo y tenían en mente a Epafrodito. Pero no solamente eran ellos tres, porque es todo un grupo, eran varios hermanos, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces son varios hermanos, por no decir todos los hermanos que a quienes nosotros vamos a imitar. Pasemos a Primera a los Corintios, capítulo número 4. Primera a los Corintios, capítulo número 4. Le voy a leer el versículo 16. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Dice Pablo en Filipenses 3:17, sed imitadores de Cristo, de mí, y mirad los que sí se conducen según ejemplo que tenéis de nosotros. Y aquí en el 4:16 dice, por tanto, os ruego, hermanos, que me imitéis, que haya una imitación de mí. Esta palabra, imitadores, en el griego es summimetes, y que puede traducirse como coimitador, compañero, partidario, partícipe. Es decir, el apóstol Pablo está pidiendo que los hermanos sean coimitadores del apóstol Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, en 4:16 de Primera a los Corintios, que me imitéis, es decir, que ellos sean compañeros en la imitación que ellos tienen también. Esa es la idea, que ellos sean compañeros juntamente con el apóstol Pablo de una imitación que ellos están haciendo. Le voy a leer en 11 de Primera a los Corintios, capítulo número 11, ahí está mejor expresado por el apóstol Pablo. Dice Primera a los Corintios, capítulo número 11, versículo 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores, es decir, sumímetes, imítenme a mí, sumímetes, sean copartícipes, sean compañeros, sean ustedes igualmente imitadores de mí o juntamente conmigo, así como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Efesios capítulo número 5, dice la palabra de Dios, sed pues, y aquí sí ya nos manda el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay una diferencia entre 3:16 de Filipenses, sed imitadores, es decir, coimitador, o es decir, igualmente, sean compañeros, sean partidarios, sean copartícipes en esto que yo estoy haciendo. Yo estoy imitando, ustedes también imítenme en esa imitación. Pero en 5:1, el apóstol Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios. Esta palabra es diferente que en 3:16. Esta palabra en griego es mimetes. Y le estoy mencionando esas palabras porque ahí me vería obligado a mencionar cuál es el significado en español. Y mimetes quiere decir imitar los movimientos y actitudes para hacerlos propios. ¿Se da cuenta que hay diferencia? Hay mucha diferencia. Dice que su mimetes es copartícipe, es ser compañero, es ser participante igualitariamente. Otra vez, como le mencionaba hace ratos o le aplicaba hace ratos, Pablo dice, hermanos, quiero que ustedes sean compañeros en la imitación de la imitación que yo estoy haciendo. Pero en Efesios 5:1, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios, dice, mimetes quiere decir imitar los movimientos, las actitudes para hacerlos propios. Los movimientos, las actitudes, toda la forma de conducirse
lo vamos nosotros a ver, a observar, a estudiar, pero con la finalidad de hacerlos propios, hacer lo propio. Pero en cambio, cuando imitamos nosotros a otro hermano, esto nosotros lo hacemos como una coparticipación o una coparticipación de la imitación que él está haciendo. Otra vez, 1 Corintios 11:1. Hermanos, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador del apóstol Pablo. Leamos el contexto de Efesios 5:1. Efesios 5:1, para que veamos en qué vamos a imitar a Dios. En qué vamos a imitar a Dios. Es decir, a copiarle todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, todas sus actitudes, todo, absolutamente todo, nosotros lo vamos a copiar. Dice la palabra de Dios, 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso lo vamos a dejar. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Continúa el contexto. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren las actitudes que vamos a tomar. Dice, benignos unos con otros, es decir, tener bondad, ser buenos unos con otros, no malos. Misericordiosos, es decir, poniendo el cardio sobre una persona, sobre alguien. Misericordia, poner el corazón, eso es lo que quiere decir literalmente desde el griego esta palabra, misericordia o misericordioso, poner el cardio, poner el corazón sobre alguien. Perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vamos a imitar a Dios en estos gestos, en estas actitudes, en estos sus movimientos. ¿Para qué? Para hacerlos nuestros. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a nosotros procurar amar, y dice la palabra del Señor, con un amor sacrificial, pero también vamos a procurar amar para mejorar a la otra persona. Dice la palabra de Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, un amor sacrificial. Y luego dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, vamos a procurar mejorar, así como Cristo nos mejoró a nosotros. Así de que, mis amados hermanos, nosotros debemos imitar. Y no hay problema en imitarnos a nosotros, es decir, dentro de nosotros, pero siempre va a tener un límite. Nosotros, hermanos amados, el apóstol Pablo, Timoteo, Epafrodito, el Señor Jesucristo le dije que está en otra categoría porque es la categoría de Dios, la categoría de el perfecto, del varón perfecto, porque de él vamos a tomar la imitación. La idea, hermanos amados, es que usted va a imitar a otro hermano. Tal vez hay un hermano que le gusta mucho cómo predica, cómo se desenvuelve, pero es un error grande si usted busca imitarlo a él. Lo imita en sus palabras, lo imita en sus gestos, lo imita a él en todo. No, no, es un error eso. Usted debe de imitarlo y vamos a darnos cuenta en qué vamos nosotros a imitarlo. Como hermanos, permítame justificarle esto, como hermanos o como humanos que somos aún imperfectos nosotros, necesitamos de mentores, necesitamos de maestros, necesitamos de líderes, necesitamos de personas que vayan delante de nosotros, que estas personas sean menos imperfectos. Se lo repito, como humanos imperfectos, necesitamos de mentores que sean
menos imperfectos que nosotros y que estos nos lideren en nuestra imperfección. Es decir, hermanos más maduros que nosotros, hermanos que ya han alcanzado una madurez en el evangelio, en la gracia, el conocimiento del Señor Jesucristo, y que estos nos lideren debido a esa imperfección en nosotros, porque ellos ya caminaron esa inmadurez en nosotros, de que nosotros estamos pasando. Ellos ya caminaron por eso, por esa senda que nosotros todavía estamos atravesando, porque puede ser por ser hermanos de mayor edad, pero más específicamente pueden ser hermanos que ya tengan más años en el evangelio y por lo tanto más conocimiento en la gracia y el Señor Jesucristo. Entonces, como ellos ya pasaron ese grado de imperfección, es decir, de inmadurez, a eso me refiero, de inmadurez, ellos ya pasaron por ahí, entonces necesitamos líderes, mentores, maestros, hermanos que vayan delante de nosotros y que nos lideren en cuanto a esas imperfecciones en nosotros. Y aquí quiero llamar la atención a aquellos que ya llevamos un tiempo en el evangelio, aquellos que gozamos y tenemos algún privilegio dado por el Señor, sea en el ancianado, en el diaconado, o sea como maestros de niños, líderes de jóvenes, etcétera. Quiero llamar la atención sobre la importancia de nuestro testimonio, sobre la importancia y la responsabilidad que nosotros tenemos delante de nuestros hermanos, delante de hermanos que son, por así decirlo, nuevos en la fe, que a quienes nosotros le aventajamos, pero en cuanto a madurez. Dice la palabra del Señor, le voy a leer primera a Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 4 y el versículo número 12. Dice la palabra de Dios. No nos olvidemos, Timoteo fue enviado como encargado de una misión especial allá en la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra de Dios, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por cierto, esta palabra, ejemplo, en el griego es tipos o tupos, de ahí viene la palabra tipografía, de ahí viene esta palabra de un sello, del sello tipográfico. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser una copia exacta. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea una copia exacta de los creyentes, es decir, ante los creyentes y también de lo que es ser un creyente. Tú tienes que ser un modelo de lo que es ser un creyente, en otras palabras, de lo que es ser un creyente. Y esto delante de los creyentes, delante de los hermanos. Y esto, ser ejemplo de los creyentes es en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En cuanto a nuestra palabra, la forma en que vamos a hablar, la forma en que nosotros nos conducimos en esa área, nuestra palabra. Puede ser tanto el compromiso que nosotros tenemos, es decir, que nosotros decimos sí y va a ser sí, decimos no y va a ser no, que claro está, hay derecho de rectificar, pero que sí o no, no. No vamos a decir voy a estar ahí a 1 hora, a tal hora, pero voy apareciendo 3 horas después. No, voy a ser modelo en palabra, pero puede referirse también a cómo son nuestras palabras. Dice la palabra de Dios que tienen que ser palabras con gracia para dar gracia a los oyentes. También dice Pablo para la necesaria edificación de los creyentes. También dice nuestra conducta, cómo nos conducimos delante de los inconversos, delante de los hermanos, en nuestro hogar. ¿Cuál es la conducta nuestra en casa? También dice en amor, amor a Dios, amor a su obra, amor a la familia, amor a los inconversos, amor a la iglesia, amor a los hermanos. También nos habla de un espíritu, la animosidad de este miembro, de este ministro, de este líder, este pastor, la animosidad que debe tener, no un espíritu opaco. Tampoco estoy diciendo que a nosotros los ministros
nunca nos va a llegar un desánimo. Claro que sí, y por eso pido oración por todos los ministros, todos los ancianos, todos los diáconos, por todos los que están enfrente de la obra o que nos aventajan a nosotros en la madurez cristiana. Pero dice un espíritu, es decir, un espíritu que sea vigoroso, que sea vigoroso. Y también dice que en fe y también en pureza. La fe nos hace referencia a la, por un lado, nos puede hacer referencia a la confianza en Dios, a la confianza en Dios, no ser una persona negativa, sino ser una persona que confía en el Señor. Pero también puede referirse a la fe, una de las acepciones de esta palabra es el evangelio, es la doctrina. Es decir, que nosotros vamos a ser un referente en cuanto a doctrina, en cuanto al evangelio, y también dice en pureza, en pureza. Así de que, mis amados hermanos, hay una responsabilidad en nosotros para ser ejemplo de lo que es un cristiano delante de otros cristianos y delante de otras personas. Quiere decir esto, todo esto quiere decir que hay un límite en la imitación. Hay un límite en la imitación a los hermanos, a nuestros hermanos. En cuanto a Dios, vamos a esforzarnos por copiarle su carácter, copiarle sus imitaciones, es decir, copiar todo lo que podamos de Dios. En cuanto a nuestros hermanos, nosotros vamos a tener un límite. Y esto es en cuanto a las virtudes de Cristo en él. Las virtudes de Cristo en él. Porque no nos olvidemos, él sigue siendo una persona imperfecta. Él sigue siendo una persona imperfecta, es decir, aún no ha sido glorificado. En virtud de eso, entonces, hay un límite en la imitación de nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos. Hay un límite en cuanto a ellos. ¿Y cuál es? Tan solamente nos vamos a enfocar en las virtudes de Cristo que se ven en nuestro hermano. Le voy a comentar esto. Un hermano que salimos a cierta asamblea y cuando nos íbamos a despedir de esta asamblea, una hermana ya grande, era de mis primeras salidas, tal vez la primera, y entonces una hermana ya grande, pues me quería bendecir con un billetillo, una ofrenda, y yo no sabía cómo reaccionar. Entonces dije, oh, bueno, esta hermana puede necesitarlo más que yo. Pero también, por otro lado, si yo la rechazo, pensé en ese momento, si la rechazo, se puede sentir mal. Bueno, muchas gracias, el Señor la bendiga. Nosotros, los de las asambleas, saben cómo nos dirigimos los ministros, ¿verdad? No vamos cobrando, no vamos imponiendo cuotas y todos nuestros eventos son entrada gratis y hay comida. Cuando usted oiga hay una conferencia, reuniones especiales, acérquese porque hay comida ahí gratis. Y no andamos pidiendo dinero. El asunto es de que el hermano me había visto. Y cuando ya veníamos de regreso, me dice el hermano, mire, yo me di cuenta que usted estaba ahí titubeando, pero qué bueno que lo recibió, porque por un lado se podía sentir mal la hermana, pero por otro lado también es probable que ella de esa forma es como puede ir a predicar el evangelio, ayudando a los que van a predicar el evangelio. Pero eso sí, no lo vaya usted a hacer por eso. Ah, bueno, recibí ese consejo, muy buen consejo. Pero tiempo después coincidimos nuevamente o volvimos a coincidir con este hermano en una salida, en cierta asamblea. Y entonces, cuando ya veníamos y en esa ocasión, pues no hubo colaboración. No nos dijeron, tómese una su agüita en el camino, nada de eso. Y pues entonces veníamos.
Y sale una hermana y nos dice, hermano, nos gustaría que ustedes vinieran para cierta fecha, vamos a tener un culto, acción de gracias, nos gustaría invitarlos de una vez, etcétera. Cuando ya veníamos, me dice el hermano, ¿usted va a venir? Pues no sé, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Porque yo no, me dice, yo no, porque estos hermanos no entienden que uno deja familia, uno deja casa, uno deja hogar por venir a predicar y nada le dan agua. Y me recordé que unos meses antes el consejo que me había dado. Pues es obvio, se va a tomar el consejo, la virtud de Cristo. El hermano en algún momento de debilidad opina eso, opina eso, opinó eso. Entonces, hay límites nosotros que vamos a tener para imitar a otros hermanos. ¿Y cuáles son estos? Son las virtudes de Cristo que se ven en este hermano. Las debilidades de aquel hermano como humano todavía, los asuntos que este hermano todavía, pues obviamente nosotros vamos a obviar nosotros y vamos a imitar a Cristo Jesús en este hermano. Quiero llevarle a la primera epístola del apóstol, perdón, la epístola universal, la epístola a los hebreos, dice la palabra de Dios en versículo número 7. 13:7 de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, e imitad su fe. E imitad su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces nosotros podemos imitarlos. Dice, mirad, mirad, ustedes espíenlos, véanlos en su conducta. Existieron muchos hermanos a los cuales yo observaba, en su forma de conducirse. Por ejemplo, de mis ancianos en zona 11, uno de los que yo miraba mucho era el hermano Victorino, y específicamente en un área, era en el trato con su esposa, en el trato con su esposa. Al otro que yo observaba mucho en el trato con su esposa, a nuestro hermano Donoso. Y otro a quien yo observaba mucho era el hermano Ovidio La Parra, hermanos ya grandes que nos aventajaron, dos de ellos ya partieron, están con Cristo Jesús. Pero les observaba en cuanto a su esposa, o sea que un siervo se comporta de esa forma y anotarlo, copiarlo. Pero al mismo tiempo observaba a hermanos también, a otros hermanos ya grandes, mayores que yo, en la conducta con sus esposas que dejaban mucho que desear. Es obvio, usted sabe hacia dónde se inclinaba la balanza, hacia dónde se inclinaban aquellos que tenían una conducta cristiana, bíblica, con sus cónyuges. Y yo decía, bueno, yo quiero copiar de ellos. Yo quiero copiar de ellos. De tal manera que muchas de las cosas es porque he copiado, he visto. Pero ¿hasta dónde, hermanos? Hasta las virtudes de Cristo. Cuando aflora la carne, pues es obvio que nosotros debemos de pasar. Esto, hermanos, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos y una gran oportunidad que nosotros tenemos. Así como yo veo y yo he visto a muchos hermanos para imitar, porque todavía tengo, así también no cabe duda, más de alguno podrá voltearme a mí y ver y cómo nos estamos comportando. Ojo, ministros, cuando entre nosotros mismos estamos peleándonos, hay jóvenes y es una gran responsabilidad.
Es una oportunidad que nosotros tenemos, pero también es una responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Por qué cree usted que todavía siguen habiendo correlones en conferencias y en reuniones especiales? Porque muchos jóvenes lo miran de sus viejos. Es un error de los jóvenes copiar eso, pero es un error y responsabilidad de los viejos enseñarles eso a sus jóvenes con sus conductas, con las conductas. Deberíamos de tener ese compañerismo dentro de nosotros, porque hay jóvenes que vienen detrás de nosotros y pueden observar esa conducta en nosotros. ¿Acaso no nos da pena, no nos da pena que el Señor Jesucristo dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños? Pablo se cuidaba aún de su comida para no ser de piedra de tropiezo a uno porque en Cristo murió. Pablo se cuidaba de eso inclusive. Nosotros con mayor responsabilidad, hermanos, tenemos que cuidarnos también. ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen también observándolos. Otra vez, responsabilidad de esos jóvenes de estar copiando lo malo, pero qué responsabilidad de esos viejos están dando malos ejemplos a la juventud. Y existe otro modelo para imitar, pero eso es lo que el apóstol Pablo va a acusar. Es lo que el apóstol Pablo va a denunciar aquí en esta su epístola. Quedémonos acá, porque esto lo vamos a meditar más adelante, si así el Señor nos lo permite, y quedémonos por el momento acá. Le invitamos al próximo de esta serie relacionado con meditaciones sobre la epístola a los filipenses. Por el momento, que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.